10 números básicos de nuestro sistema de numeración decimal. 1, 0, 2, 1. 0 al 9. Del 0 al 9. ¿El 10 es un número básico, sí o no? No, porque está formado por el 0 y el 1. números. Porque está formado por el 0 y el 1, que son cosas básicas. Bueno, lo mismo pasa con los sistemas de unidades. Están las unidades básicas, de vuelta, para el sistema internacional son el metro, el segundo y el kilogramo, y están las unidades derivadas. Fíjense en el metro por segundo, obviamente es una combinación del metro con el segundo, el metro cúbico, que es el metro combinado 3 veces con sí mismo. Es como preguntarle el 11. ¿El 11 es un número básico o es un número derivado? Número Derivado. derivado. ¿Por qué es un número derivado? Porque está compuesto por el 1 y el 1. Por 2 unidades básicas. Porque está compuesto por 2 unidades básicas, porque está compuesto por el 1 y el 1. Lo mismo pasa con el metro cúbico. No es una unidad básica, porque es una combinación del metro 3 veces, o sea, del metro 3 veces. Metro por metro por metro. Esa es la idea de lo que es una unidad básica y de lo que es una unidad derivada. Acá le hago una aclaración, que el sistema, bueno, es la adaptación en nuestro país del sistema internacional de unidades, que es una evolución de lo que mucho tiempo antes quiere decir cuando yo iba al técnico y estaba en el lugar de ustedes, nosotros estudiábamos que existían 3 sistemas, el MKS, el CGS y el técnico. Ahora ya no existe ya el MKS. El MKS cambió de nombre y se llama Sistema Internacional de Unidades. Y bueno, y aparte de nuestro país se llama Simela. A lo que yo voy que con esto... y encima antes de llamarse MKS, se llamaba Sistema Métrico de Unidades. Lo cual, y acá quiere decir que en realidad estos 4 sistemas no son distintos sistemas, sino que evoluciones, pero del mismo sistema. No son cosas distintas, es como una evolución de lo mismo. Es como, qué sé yo, Goku Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin, el más fuerte, Goku, qué sé yo, ¿cómo se llaman las últimas? El Ultra Instinto. Super Saiyan Dios así. Claro. Yo lo que voy con que es lo mismo. Sigue siendo, en el fondo, sigue siendo Goku. O sea, no me digan, a ver, nombre 3 personajes de Goku, de Dragon Ball, y ustedes me digan, está Goku, está el Super Saiyajin, está el Ultra Instinto, Goku, no, sí es el mismo. Es el mismo. Bueno, acá es exactamente lo mismo. El SIMELA, Sistema Internacional, y MKS, y Sistema Métrico de Unidades, es lo mismo. Yo le digo porque algunas veces se les piden nombre 3 sistemas de unidades y ustedes meten la pata diciendo al mismo, nada más que con 3 nombres distintos. Bueno, y los otros sistemas de unidades que se utilizan bastante, digo yo, se utilizan algunas veces el CGS y el Sistema Técnico de Unidades. Ahí están puestos los sistemas técnicos de unidades. En general lo vamos a ver como ST o STU. Y acá están puestos en este cuadrito cuáles son lo que van a ser de vuelta las unidades básicas. Recordemos que las unidades básicas del Sistema Internacional o SIMELA, para la física de tercer año, física 1, vamos a tomar únicamente el metro, el segundo y el kilogramo. Bueno, ahí está puesta en la columna del SIMELA, está puesto ahí como unidad de la longitud únicamente el metro, como unidad del tiempo únicamente el segundo y como unidad de masa únicamente el kilogramo. Eso para el SIMELA. En cambio, los del CGS miden las longitudes únicamente en centímetros, al tiempo también lo miden en segundos, y la masa ellos lo miden en gramos.
este sistema de unidades, en general es el que se utilizan para medir cosas pequeñas, por eso que ellos no tienen al metro como unidad básica o fundamental, sino que tienen al centímetro, y de vuelta, porque es pequeño, no tienen al kilogramo, que es algo más grande, y tienen al gramo como la unidad básica de la masa. El sistema técnico de unidades, que ya lo decía al comienzo, que es un sistema que se utiliza mucho en la industria, en la fábrica, es un sistema que tienen también al metro como la unidad básica para la longitud, al segundo como la unidad del tiempo, pero ellos, a gran diferencia de los otros dos sistemas, no toman a la masa como una magnitud fundamental. Para ellos el peso, porque en realidad este sistema como se utiliza en la fábrica, a ellos en general en la fábrica no les interesa saber cuál es la masa de un cuerpo, les interesa saber directamente cuál es el peso. Y el peso es una fuerza. Y digamos que es lo que vamos a ver la clase que viene. Ahora mire como que le estoy adelantando unas cosas. Y la unidad para la fuerza es el kilogramo fuerza, que es lo que está simbolizado primero, que es como poner el kilogramo con una flechita encima. Pero también admite otra simbología, que es poner kilogramo y después una F. Entonces, tanto lo primero, el kilogramo con la flechita encima, como el kilogramo con la F seguida, se lee kilogramo fuerza. Y tenemos que entender que es una unidad fundamental de fuerza en el sistema técnico de unidades. Esas son las tres fundamentales que vamos a ver en los tres sistemas, en física 1. Y ahora vamos a mostrar algunas derivadas. Recuerden que las derivadas siempre tienen que ser combinaciones de lo que está en negrita por cada columna. Y en ese sentido, por ejemplo, y espero que entiendan esto y que estén todos prestando atención en este momento, fíjense que el área, o como algunos le dicen superficie, fíjense que es una unidad derivada, porque es una combinación del metro. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál será la unidad para el área dentro del CGS? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Claro, no puede ser metro cuadrado porque sí tiene que ser una combinación de lo que está en la misma columna. Bien. ¿Y la unidad para el área en el sistema técnico de unidades? Metro cuadrado de vuelta. Metro cuadrado. Metro cuadrado de vuelta. La unidad para el volumen en el CIMELA. Metro cúbico. Metro cúbico. En el CGS Centímetro cúbico. Centímetro cúbico. y en el sistema técnico de unidades. Metro cúbico. Bien. Un poquito más complicado. Unidad de velocidad en el CIMELA. Metro por segundo. Bien. Y en el CGS, Centímetro por segundo. bueno, en el sistema técnico de unidades. Metro por segundo. Y bueno, las otras cosas ya son más complicadas. La densidad, pero a ver, sí podemos sacar cuál es la densidad en el CIMELA. A ver, ¿en qué se tendrá que medir la densidad? ¿Se acuerdan de química? Densidad, que era igual a la densidad. Formulita para la densidad. Han tenido química, ¿han visto densidad ustedes? ¿O No me todavía? acuerdo. No tuvimos ninguna clase de no, química No me acuerdo. este año. Bueno, Profe, no tendrá que ver con la masa y el volumen. sí, pero bueno, si no lo han visto, entonces lo dejamos acá nomás. Pero en el práctico se les pide que ustedes nombren algunas unidades derivadas. Bueno, todas las que están en rojo son unidades derivadas. Con esto ya terminamos. Vamos a ver las reglas de escritura del sistema internacional, que es muy importante. Sobre todo hay que ser muy riguroso y respetarla. Sobre todo pues, si quieren aprobar el práctico número 1. Y acá es donde ahora sí le voy a dar respuesta a una de las cosas que me estaban preguntando cuando hacíamos los cambios de unidades. Vamos con la primera regla, que es que se deben respetar la mayúscula o minúscula con la que unidad o prefijo fue definido. Y de vuelta, cuando le he puesto la unidad,
de los prefijos, le he dicho, todos estos prefijos son en minúscula. Fíjense, por eso es que acá, donde dice 1,2 kilogramos, por eso está correcto, y en cambio 1,2 kilogramos a la par es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto este 1,2 kilogramos? Tiene la K mayúscula. Tiene la K mayúscula. ¿Por qué es incorrecto este también 1,2 kilogramos que está? Porque Porque tiene tiene una el R. R. Se le agregó la Tiene R. una R. El símbolo para gramo no es GR. El símbolo para metros no es MTS. El símbolo para metro no es la M mayúscula, es la M minúscula. Entonces eso quiere decir que no nos podemos no le podemos poner la letra que se nos ocurra. No es que el gramo va con la G mayúscula. No, 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 no. La primera regla de escritura del sistema internacional dice que se deben respetar la mayúscula o minúscula con la que la unidad o prefijo fue definida. Después, bueno, después les aclara que en general las unidades se escriben con minúscula, salvo cuando vengan de nombres propios, o sea, cuando vengan, son nombres de alguna persona. Por ejemplo, voltio, viene de un tipo que se llamaba Juan Voltio, James Voltio, no me acuerdo, pero bueno, no me acuerdo el nombre, pero su apellido era Volta. Pero era Volta el apellido. Entonces de ahí viene, y por eso es que esa B, ese de 220 voltios, es con mayúsculas, ¿no? Pero en general se escriben con minúsculas. De ahí también ya hemos utilizado algunos que son los PA con mayúsculas, porque ese viene de Pascal, un tipo que se llamaba Blaise Pascal. Entonces Pascal era su apellido y por eso esa P es con mayúscula. La otra cosa también es que no se pluralizan. Correcto es decir 75 centímetros, o sea, cuando lo digo sí, centímetros, pero cuando lo escribo, no lo escribo con una S al último porque son muchos. No, 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 no. Pongo 75 cm nomás. Todas las cosas pertenecen al alfabeto latino, o sea, el que nosotros tenemos en el teclado, salvo hay un prefijo, que es el prefijo micro, que implica 10 a la menos 6 de la unidad. Ese es el único que no pertenece, y ese micro, como está puesto acá, fíjense que es como una U o una M, no sé cómo ustedes escribirán la U o la M, pero podría ser muy parecido a eso, ¿eh? Y acá, fíjense, acá dice una cosa muy importante. Los símbolos de los prefijos son letras del alfabeto latino, bueno, excepto la correspondiente a micro, y se escriben sin dejar espacio delante del símbolo de la unidad. O sea que cuando yo veo M y sin espacio otra M, entiendo que la primera M es un prefijo. Y la segunda M ya corresponde a la unidad, que en este caso es el metro. Mira, y acá les dice, en cambio, MM con un espacio, se lee metro, metro, o sea, metro al cuadrado. No es, esta es justamente la respuesta a lo que me preguntaban hace rato. ¿Cómo hago para saber por qué es una cosa con la otra? No. No es lo mismo con espacio, sin espacio que con espacio. Por supuesto que cuando lo escribimos a mano alzada, cuando ustedes lo escriban ahí en el práctico, es mucho más difícil que en la computadora. Acá cuando escribo en Word, se sabe bien cuando he dejado espacio entre una cosa y otra y cuando no lo he dejado al espacio, ¿no? Los símbolos de los prefijos se escriben con minúscula hasta el factor 10 a la 3. A partir del factor 10 a la 3 se escriben con mayúscula. Bueno, esto les voy a remitir directamente a la guía, bueno, a esa que está ahí en el aula virtual, que les habla de los múltiplos, los submúltiplos. Hayan visto, que seguramente lo que ya han visto, que está el mega, el giga, el tera, que los conocemos bien por megabyte, gigabyte, terabyte. Y después del tera, ¿qué es lo que sigue después del tera? Petabyte. El No petabyte. petabyte, pero peta. Claro. El petabyte, claro, el símbolo es el prefijo es peta. Acá me está diciendo que hasta el 10 a la 3, o sea, hasta el kilo son con minúsculas. Desde el kilo para arriba, desde el prefijo kilo para arriba se escriben todos con mayúsculas. O sea, por eso la M de mega es con mayúscula, a diferencia de la M de mili, que es con minúscula.
La G de giga es con mayúscula, la T de tera es con mayúscula, la P de peta es con mayúscula, así. En esa tablita lo van a ver. Ah, por cierto, les he mandado un mensaje a todos ustedes a través del aula virtual que el muchacho de la fotocopiadora, Andrés, tiene en su poder la guía entera de este año, de Física 1. Si ustedes quieren, se comunican con él, porque él, como trabaja en varios lugares, pueden quedar de acuerdo. Che, voy a tener la guía de física del profesor Ferrer. Sí, yo la tengo. Bueno, ¿dónde está? Entonces te va a decir, estoy acá. Bueno, yo le paso las direcciones. Uno en el Instituto de Tucumán, que queda en la Crisóstomo entre Chacabuco y Buenos Aires, y el otro en el de Crowley, que queda en la Buenos Aires al 700, creo. Entonces te quedan tipo, che, yo puedo ir a buscarla, qué sé yo, mañana, pasado. O capaz que él te dice, mira, ¿dónde viví? Porque yo puedo llegarme por ahí, te la llevo a tu casa, no sé. Arreglan ustedes con él, no sé el precio, pero bueno, siempre tenemos precios más baratos que cualquier otra fotocopiadora. Así que, ¿han leído ese mensaje? Yo sí. Bueno, Sí. para los que la quieren tener, pues ya está, es la guía entera y ya está anillada, ya está, porque si no muchas veces con estas cositas a mí capaz que se me olvida de mandarle algún PDF. Ahí ya están todos los PDF, por decirlo ahí, juntos, y además ya está anillado, cosa que no lo pierdan ni nada por el estilo. Un exponente afecta a un símbolo que contiene un prefijo, está elevada a potencia. Bueno, sí, una tontera pero es como decirle, ese cuadrado no es que es del metro, sino que es del centímetro el que está al cuadrado. Eso básicamente es lo que le está queriendo decir ahí. Bueno, esto también, a pesar que la unidad base, el CIMELA toma como unidad base el kilogramo, que es un múltiplo. Cuando hacemos referencia a cualquier otro submúltiplo, no hacemos microkilogramos, sino que directamente le decimos miligramos. Yo creo que a nadie se le ocurriría al miligramo decirle microkilogramo. Pero fíjense en que había confusión, por eso en la 13ª Confederación General de Pesas y Medidas, eso quiere decir esa sigla, del año 1967, es donde los tipos han tenido que decir eso porque ya había gente que estaba obviamente haciendo las cosas de otra manera. En la expresión de una unidad derivada no debe referirse a la vez símbolos y nombres de las unidades. Por eso está bien ahí metros por segundo y no poner metro con palabra y dividido en segundo, cosa que me hace muy seguido en las pruebas, porque no se acuerdan cuál era el símbolo de tal cosa o de tal otra, pero se acuerdan cómo se llamaba, entonces ponen la palabra, ¿cómo ahí? Como que no se acuerdan de esa M que es, entonces bueno, ¿cuál era el símbolo? Si era con mayúscula o minúscula y ponen esa cosa. Obviamente con metro todo el mundo lo va a saber, pero ya vienen unidades más complicadas. Esta les dice que básicamente pongan el prefijo que le corresponde y no hagan una combinación de prefijos. Por eso 10 a la menos 9 es nanómetro, 10 a la menos 9 metro es un nanómetro y no es un milimicrómetro. Pero ustedes van a ver, si alguna vez hacen cosas de electrónica, que se utiliza estas cosas como milimicrómetros, salen en los libros y toda la historia. Bueno, de vuelta, estas son las recomendaciones del CIMELA, son las reglas de escritura del CIMELA. Pero ya visto, son como los carteles que dicen máxima 60 kilómetros por hora y la gente anda a 100 kilómetros por hora. Bueno, uno tiene que tratar de cumplir siempre las reglas. Cuando se expresa una unidad derivada por su símbolo, la multiplicación se indica con un punto o un espacio y la división con una barra obliqua o una línea horizontal. Ah, sí, esto también está muy interesante. ¿Cómo esto? ¿Ves? A por S. Bueno, esa A, ya le digo, es ampere, no es que lo necesitan saber, sino que es cultura general. Ampere por segundo. Bueno, ampere multiplica, ampere punto segundo, que implica una multiplicación. Pero no necesitamos poner un punto para que sea una multiplicación. O sea, con no necesitamos, no estoy diciendo si le pones el punto está mal. No necesitamos. Si vos lo querés poner el punto, lo ponés.
Pero para nosotros simplemente con que pongas una magnitud, perdón, una unidad y a la par de ella otra unidad, vamos a entender que se están multiplicando entre sí. Esto es como lo que utilizan ustedes en matemática. Cuando ustedes hacen en matemática, qué sé yo, 2x más no sé cuánto, más 5 igual a cuánto. Nunca ponen 2 por x, nunca ponen 2.x. Para ustedes 2x ya está indicando una multiplicación entre el 2 y el valor de x. Bueno, acá exactamente lo mismo. La multiplicación simplemente la indicamos dejando un espacio entre una unidad y la otra. Y para la división tenemos la línea horizontal, que no está dibujada ahí, la línea oblicua, que sí está dibujada, o el exponente negativo, que también está puesto ahí al último. Cualquiera de las tres, hay dos nomás dibujadas, pero habla de tres, son buenas opciones. Ah, ¿y cómo los Profe, nombramos? Sí, sí, sí. ¿Por qué tiene una potencia de exponente negativo ahí? O sea, ¿por qué Bien, queda bien, la bien. menos uno? Buena pregunta. ¿Cuánto es 2 a la menos 1? Un medio. Y bueno, porque el exponente negativo lo que quiere decir que tenemos que Claro, hacer es, claro, queda dividiendo, ya entendí. entonces acá también es lo mismo. Entonces, esto tomarlo como 2 a la menos 1, entonces sería un medio, entonces estaría dividiendo, sería m por 1 sobre s. Bueno, 1 sobre s Sí. multiplicado por el m es lo mismo que metros por segundo. Muy buena pregunta. Esto tiene que ver con cómo se leen las cosas, y esto puede ser un poco confuso. Cuando nosotros estamos hablando de una multiplicación, simplemente leemos una unidad a continuación de la otra. Fíjense en el ejemplo. Si yo quiero leer esto, yo digo Newton, que es la n, Newton metro. Nombro una unidad y a continuación nombro la otra. Newton metro. En cambio, cuando les pongo el por, que para nosotros muchas veces es como una multiplicación, estamos indicando una división. Ustedes mirán, ¿y por qué es así que no es al revés? En realidad es así como lo has hecho siempre toda la vida cuando has hablado de velocidad. Cuando has hablado de velocidad, has hablado de kilómetros por hora. ¿Y qué acaso eran kilómetros multiplicados por hora? No, era kilómetros dividido en hora. Bueno, acá te están diciendo utilizar lo mismo entonces siempre. Siempre que digas una unidad y después por y otra unidad, quiere decir que la primera unidad está siendo dividida por la segunda unidad. Y cuando quieras indicar que están multiplicándose las unidades entre sí, simplemente nombra a una unidad y a continuación nombrar a la siguiente. Por eso que lo primero es Newton metro. Estamos indicando que al Newton lo multiplicamos por metro. Y en el segundo ejemplo, metros por segundo. Estamos indicando que al metro lo estamos dividiendo en el segundo. No debemos utilizar más de una barra oblicua, a pesar que matemáticamente es correcto, pero esto dice no utilice porque si no la gente se confunde y después está todo mal. Ahí le dice, mira, podés utilizar paréntesis, utiliza exponentes negativos, pero no utilicé más de una barra horizontal, más de una barra oblicua. Esto básicamente son como recomendaciones para no confundirse. Los símbolos no llevan punto a menos que sea final de frase. Bueno, esto, fíjense en el incorrecto. La cuerda mide 75 centímetros de longitud. Bueno, hay un punto ahí en ese centímetro. Esto muchas veces se hace en lengua, en castellano, porque como es una abreviatura, uno muchas veces se pone punto, pero acá en física no. Acá en física no le ponemos puntos, salvo que sea como la primera oración. Ahí el punto es porque es final de frase, es punto final de esa oración. Cuando está en el medio de la oración, no hay ningún punto. Y bueno, estos son todos lo que, todas las cosas que necesitamos ver. Con esto ya pueden hacer algunas cosas. Con esto ya pueden hacer casi todo.
A ver, chicos, aguántenme en 5 minutos, porque no voy a demorar más allá de 5 minutos. Va, capaz que 10. A ver, perdón. Como para que tengan material como para prácticamente terminar el práctico. A ver, compartir esto y ahora tengo que compartir esto otro. ¿Cómo era esto? Sí, estuvo pesadita la clase de hoy. Bueno. Ahora se está por compartir. Espero que ya la estén viendo. Sí, ahí es la presentación. Sí, profe, ahí está presentando. Bien. Bueno, teníamos hecho el 1, el 2 y el 3, pero hoy hemos visto, aparte del 5 y del 6, prácticamente el 6 entero, pero también tenemos lo suficiente, lo necesario como para hacer el 4. El 4 le dice, defina unidad derivada. Con todo lo que hemos visto hoy, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es una unidad derivada? Es la combinación de dos unidades fundamentales, ¿verdad? No necesariamente dos, porque recuérdate como el metro cuadrado. ¿Cuáles son las dos unidades fundamentales ahí? Dos o más. Pero de vuelta, O no sea, es necesario que sean dos. puede ser una solamente, como sea el metro, que lo puedes multiplicar en sí 3 veces o cuantas veces sea, menos por 1. Claro. Yo creería que esta definición que yo le voy a decir ahora se adecua a lo que ustedes necesitan poner por lo menos acá. Es la combinación de unidades básicas. ¿Mm? Y bueno, y ahí en el mismo... Bueno, y también hemos visto cuáles son ejemplos, y en la guía también están ahí cuáles son algunos ejemplos de unidades derivadas. ¿Ah? Pero a ver, díganme ustedes cuáles serían ahora unidades derivadas. Bueno, unos ejemplos. Metros cúbicos. Bien, Metros cúbicos, centímetros cúbicos, bien. ¿qué más? Kilómetro Litros por cúbicos, segundo. no, o litro al cuadrado, no sé si existe. No, no existe el litro cúbico ni el litro cuadrado, pero bueno, Cúbico. digamos que sí existirían. Claro. Bueno, después, el punto 7 lo van a hacer ustedes. Si quieren la clase que Kilómetros por viene me segundo. preguntan algo al respecto, yo algo les voy a decir, pero hay otras cosas que no les voy a decir, ¿eh? Porque la tarea es, como dice ahí, ustedes van a investigar. Ah, bueno, antes si hubiera sido en mi época de estudiante, seguramente el profesor me diría, bueno, vaya y busquen algún libro. Ahora ustedes pueden googlear y obviamente les va a salir ahí la información de lo que está acá. Sobre todo la primera, cuidado, porque, bueno, porque esto dependiendo del lugar donde uno esté, le puede salir una respuesta u otra. Nosotros estamos acá en Argentina. Acá le pregunta, ¿cuál es la unidad que se utiliza en la presión de la goma de los autos? Ustedes dirán, bueno, lo que sus padres tengan auto, le dirán, bueno, ¿cuánto le pone a la rueda? Y capaz que le dicen 30, 32, qué sé yo, bla, bla, bla. La pregunta es, Los PCI. ¿30 o 32 qué? Sí, está bien, es PCI. ¿Y qué quiere decir PCI? PCI es sigla de, y bueno, eso es lo que quiero que respondan Pulgadas ahí. por... Bueno, eso ya van a googlear ustedes. Vamos al punto 8, que es justamente lo que estamos viendo acá al último. Dice, teniendo en cuenta las reglas de escritura del CIMELA, que es lo que hemos visto hoy, era el último, diga si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta. No solamente le pido que me diga si es verdadero o falso, sino que me justifiquen el por qué. Esta primera muchas veces